Buenos días, mi nombre es Enrique Ventas García, soy el responsable de I+D, del área de drones de ITG, y quería agradeceros la oportunidad de venir a hablar de la iniciativa Capitán, un proyecto que tenemos para desarrollar un centro de control para autoridades portuarias que permita el tráfico de drones y otros vehículos autónomos. Pero antes quería contar un poco lo que es ITG. ITG es un centro tecnológico nacional, privado, que con ya más de 30 años de experiencia en distintos campos, entre ellos construcción sostenible, eficiencia energética, tecnologías del agua, inteligencia artificial y el área a la que yo represento, que es movilidad aérea autónoma o familiarmente drones. En este área ahora mismo somos ya más de 40 personas, llevando 15 proyectos en paralelo, y nos hemos convertido en líderes en los últimos 10 años en distintas ramas, como podría ser tecnologías para vuelos autónomos, infraestructura para pruebas de vuelo, U-Space o gestión de operaciones para infraestructuras críticas u otras infraestructuras. Además tenemos una spin-off que es ITG Drone Solutions, que es bastante relevante para este proyecto porque será la parte comercializadora del producto que venimos a contar, que sería Drone Suite Manager o Drone Suite Manager Pro, que es la herramienta que desarrollaremos dentro del proyecto. La clave de nuestro departamento es que hemos trabajado en los últimos años con multitud de grandes empresas internacionales que nos han ayudado a dar este salto tecnológico, entre ellas Airbus, Boeing, Eurocontrol e incluso Puerto de Coruña, Puerto de Tarragona y otras empresas de entornos portuarios con las que hemos ido hablando para desarrollar este producto. En ITG ahora mismo tenemos tres productos principalmente, tres líneas dentro del área de drones. La primera es la gestión de operaciones con nuestra herramienta Drone Suite, la gestión de operaciones autónomas, el lanzamiento de operaciones autónomas con nuestro hangar Drone Safe Box, y luego la gestión del tráfico aéreo de drones con Dalia. En este punto quería hablar del problema que hemos encontrado hablando con las distintas empresas del sector portuario. Dentro de uno de nuestros principales proyectos europeos, YouWelcome, con más de 50 socios, nosotros lideramos parte de las actividades, sobre todo lo que se realiza en los puertos de Coruña y Ferrol. Y hablando con ellos, vimos que a lo mejor para dentro de los 5 años iba a haber más de 20.000 operaciones anuales de drones y no tenían capacidad para gestionarlas. En ese punto descubrimos que podía haber operaciones tan variadas como de seguridad o vigilancia, podía haber operaciones de logística portuaria, podían centrarse en inspección de infraestructuras, todo ello en un área más o menos pequeña, a diferencia de lo que sería el tráfico aéreo tradicional, donde los aviones van volando con mucha separación. Entonces hacía falta algo especial, y mucho más allá, porque no encontramos nada en mercado que cubriera sus necesidades, centradas en gestionar su operación y la operación de terceros. En el mercado estuvimos haciendo un análisis y vimos que había algunos puertos pioneros como Hamburgo, Rotterdam o Amberes que estaban desplegando pequeñas operaciones puntuales, algunas de ellas recurrentes, pero siempre en un TRL7, TRL8, algo que aún no estaba en mercado. Había ciertas operaciones recurrentes, pero que parecían más un proyecto como un Living Lab para probar qué estaba pasando que como una implementación real. Ahí analizamos además que tenían procedimientos muy manuales. Estos procedimientos manuales al final llevaban una carga de trabajo y personal muy especializado, porque al final los puertos se tienen que centrar en su negocio, que es el negocio portuario, no en el negocio de los drones. Los drones no dejan de ser una herramienta. Entonces, vimos además que había una serie de competidores haciendo análisis de las fuerzas de Porter, estudios de mercado y demás, como podrían ser Airways, Unifly, Drone Deploy, AirHub, que habían desarrollado soluciones que cubrían parcialmente el problema y que aún se encontraban en fase de desarrollo en ciertos proyectos europeos, como podría ser YouWelcome propiamente, en que estábamos nosotros, o el proyecto europeo Burdi, muy centrado en los puertos belgas, por ejemplo, o algún otro proyecto en Hamburgo. Y con todo esto llegamos a la conclusión de que hacía falta el proyecto Capitán, de que hacía falta dar un salto más y podíamos utilizar nuestra tecnología base Drone Suite. El objetivo del proyecto Capitán es evolucionar la tecnología Drone Suite de ITG para crear un centro de control específico para puertos que les permita gestionar su espacio aéreo y su operación del día a día. Todo esto antes de que empiece a haber un número relevante de operaciones de drones que ya les haga ir por detrás. La clave de esto es crear a nivel multicapa. En la primera capa tener el centro de control, donde la autoridad portuaria pueda ver qué está pasando en su espacio aéreo y pueda decir si sí o si no quiere que vuele un dron en cada momento dado. Y luego la segunda parte son dos verticales. Una vertical que sería
de un operador de drones propio de la autoridad portuaria, que podría ser la policía portuaria u otra, que tuviera una serie de casos de uso aplicables al puerto y que lo gestionaran ellos mismos. Y por otro lado, permitir que operadores terceros, sea cual sea la herramienta que usen, se puedan conectar y compartir la posición de sus drones, además de pedir permiso para volar. Todo esto lo queremos plantear en dos fases. Una primera fase atacando el corto plazo, que sería Drone Suite Manager básico. Estas funcionalidades se centrarían en digitalizar todo el tema de permisos, consiguiendo que la documentación estuviera centralizada en un único punto de forma digital y además que se pudiera hacer la autorización de planes de vuelo desde la primera capa de la parte de centro de control. Además, habilitaríamos una interfaz específica para puertos, para que ya pudieran empezar a trabajar ellos sus casos de uso y pudieran realizar todo esto. Y una segunda fase, que sería ya un poquito más larga, si la primera eran 6 meses, esta segunda sería ya prácticamente todo el proyecto, sería integrar servicios avanzados por dos vías. Por un lado, U-Space, que contaríamos con servicios para facilitar toda esta toma de decisiones de si un plan de vuelos puede ser válido o no es válido, si lo quiere rechazar o no, incluso para ver señales de que hay alguna alerta. Y luego algo más avanzado con servicios de meteorología, con servicios de conflicto táctico, con servicios de alerta avanzada con inteligencia artificial por si hay algún incidente o para hacer compartimentaciones del espacio aéreo, es decir, zonas donde tú no quieras que vuela un dron en un momento dado. Y luego la siguiente parte sería integrar datos que ya tenga el puerto, es decir, datos de sistemas radar que pueda tener detección, de sistemas de videovigilancia, de sistemas de posicionamiento de buques, etc. Con todo esto y con una interfaz específica seríamos capaces de crear un centro de control 100% dedicado a puertos que les permita gestionar su espacio aéreo holgadamente, sin necesidad de entrenar un personal específico para hacerlo, simplemente con lo que ya tienen. Ahora mismo nos encontramos en un TRL 7. Hemos determinado este nivel de madurez gracias a una serie de pruebas que iríamos realizando todo el año, con entidades de muy distinta índole, como podría ser Puerto Tarragona, AENA o dentro de un proyecto europeo llamado YouWelcome, en el que estamos trabajando con distintas policías municipales, con Puerto de Coruña o similar. Aquí llevamos ya más de 200 vuelos acumulados que han demostrado la capacidad de estos microservicios, de estas funcionalidades. En ese sentido, hemos elaborado un plan de 4 fases para pasar de TRL 7 a TRL 9. La primera fase se centra en tener la configuración final de la herramienta, que tendremos con los requerimientos que nos van a ir dando las distintas autoridades portuarias facilitadoras: Coruña, Ferrol, Tarragona y Tenerife. Una vez tengamos eso, se harán validaciones primero en las instalaciones de ITG, en Galaxy Lab, y luego pasaremos a la segunda fase, que son validaciones en Puerto de Tarragona y Puerto de Coruña, porque tiene un nivel de madurez superior. Cuando tengamos la información de esto, iremos ya a campañas de vuelo masiva, incorporando operadores locales en las 4 autoridades portuarias, que dará fin a una cuarta fase, que es el lanzamiento comercial, en la que prepararemos toda la documentación y todo el material de comunicación, mantenimiento y demás que sea necesaria para ir a mercado. Por último, destacar que pensamos que es un componente muy innovador lo que estamos realizando aquí, porque será una herramienta única, 100% personalizada para puertos, que además tenga tecnología que no se está utilizando en este momento, como puede ser U-Space, y que incorpore información de fuentes existentes que no se están combinando juntas. Esto va a tener un impacto radical en puertos, porque va a habilitar que los casos de uso de drones se puedan empezar a aplicar poco a poco en un puerto. A día de hoy, si no hay un sistema de gestión, no se puede haber vuelos. Además, gracias a esto habrá una reducción de la huella ambiental, porque básicamente al utilizar drones eléctricos en sustitución de barcos se mejorará este punto. Habrá una mejora en seguridad y habrá una mejora clara en la aceptación social de estas iniciativas. Y por último, queremos proteger todo esto con una consultora que nos va a ayudar en todo el tema de propiedad intelectual. Vamos a trazar una estrategia junto a la estrategia interna de ITG que nos permita clasificar y ser capaces de proteger tanto la marca como el contenido y hacer todo el tema de secreto industrial y copyright.
El proyecto Capitán, la idea era alinearlo 100% con los requisitos de las autoridades portuarias y nos hemos dado cuenta que además iba 100% alineado con los requisitos de esta convocatoria, en los cuales hablaba de eficiencia logística, de sostenibilidad, de seguridad de protección y de digitalización, que son 4 de los puntos clave que he comentado. Y además cubrimos mucho de los subretos, pero no solo de esta convocatoria, sino a nivel nacional, que la Estrategia Nacional de Investigación también dice que es importante la transferencia de conocimiento de centros tecnológicos y universidades a empresa privada, con lo cual estamos 100% alineados con estos bloques. Y uno de ellos fuimos Cervera Movilidad Autónoma. Todo lo que desarrollamos allí se está aplicando ahora en el tiempo real. Y para ello contamos con un equipo emprendedor, que lleva detrás de esto mucho tiempo. Está dirigido por Carlos Calvorosa, nuestro director general, y cuenta también con Analía López Fidalgo, que es nuestra directora de movilidad autónoma, nuestra directora de drones, junto con un equipo mixto entre gente que tiene conocimientos más de desarrollo de negocio y gente técnica para poder entender los requisitos que nos están pidiendo los puertos. En cuanto al presupuesto, el proyecto Capitán es unos 393.000 euros, de los cuales recibimos una financiación del 80%, 315.140. Aquí hay una gran partida, en torno al 25%, que está centrado en esta valorización y esta validación de los resultados. ¿Por qué? Porque necesitamos al final fondos para realizar los viajes, hacer las campañas de vuelo y desplazar tanto equipo como personal, como realizar subcontrataciones de los operadores locales para que participen en estas campañas de vuelo y sean capaces de desplegar casos de uso puntuales. Por último, también tenemos una partida destinada para auditoría y para la contratación de esta consultora para propiedad intelectual. Y todo esto lo vamos a sostener con un modelo de negocio a futuro, el cual se basará en el licenciamiento de las dos licencias que tenemos. Por un lado, Drone Suite Manager básico y Drone Suite Manager Pro, con un precio estimado inicial de 10 y 20.000 euros, que será refinado con nuestras entidades facilitadoras, Tarragona, Tenerife, Coruña y Ferrol. ¿Por qué creemos que tiene sentido? Porque hay unos 4.000 puertos en el mundo que pueden optar a esta tecnología, de los cuales incluso ya en España hay unos 46 que hemos identificado como factibles y unos 340 a nivel europeo. En este número, si abordamos el 50%, tenemos ya unos números suficientes para decir que con una penetración en el mercado podríamos tener una serie de ventas considerable para 2028, en un escenario bastante cercano, incluso romper la barrera de coste-beneficio en 2026. Hemos estudiado 3 escenarios: pesimista, neutro y muy optimista. Pero las informaciones a continuación me centraré en el neutro para que veáis que es un ejercicio viable. En ese sentido, vamos a analizar 2 partes: ITG Drone Solutions, que es la comercializadora, e ITG. Y entre ambas habrá una relación de que ITG Drone Solutions tendrá que pagar royalties y tendrá que recurrir a ciertos desarrollos que pueda dar ITG. Y ITG Drone Solutions ya tendrá en ese momento todo lo que serían las ventas de licencias, sus ingresos. Como podéis ver en la tabla, en 2026 es cuando se empieza ya a recuperar el dinero de lo invertido, y para 2028 habrá ya un ban de 300.000 euros, junto con un TIR de un 46%, lo que lo hace muy aconsejable para la inversión en este punto. Es bastante rentable. Y por otro lado, si vemos las cuentas de ITG, donde además habrá personal dedicado simplemente a esto, unas 2 personas, con lo cual habrá un incremento de personal, al igual que en ITG Drone Solutions, que triplicará personal. Tendremos que en 2026 ya se estarán generando gracias a los royalties, pero en 2028 el ban superará los 400.000 euros y el TIR rondará el 134%, lo cual son unos números muy interesantes para echarnos hacia adelante y tener el compromiso del centro de que vamos a ir con este producto a mercado. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y cualquier duda estamos abiertos por correo a responderla. Gracias.